Hola, en este vídeo vamos a ver la sesión 1 del tema 5. Estamos empezando, se titula Fuerzas y movimientos. Inicialmente nos aparece una balanza digital, nos explica su funcionamiento. En el caso de la balanza digital, dentro tiene unas piezas mecánicas que se deforman, normalmente son muelles o similares. Esa deformación es captada por un circuito electrónico que genera una corriente eléctrica cuya intensidad depende del peso. Y esa señal eléctrica va hacia la pantalla donde aparecen los números correspondientes a la masa del objeto. Hay diferentes tipos de balanzas. Tenemos las balanzas típicas de cocina, que pueden ser como estas mecánicas, o ya la mayoría pues suelen ser digitales, pero todas tienen lo mismo, un mecanismo, un dispositivo que es mecánico y está acoplado a un circuito electrónico. Luego tenemos balanzas que pueden pesar camiones. Aquí tenemos la precisión y la cota máxima. La precisión es la cantidad más pequeña que puede medir y la cota máxima, pues la máxima masa medible en esa balanza. Tenemos balanza de baño. Esta tiene una precisión de 100 gramos, lo más pequeño que puede medir son 100 gramos y lo máximo serían 150 kilos. Y luego tenemos balanzas de laboratorio, en este caso es de dos platillos. También las hay de un solo plato, balanzas monoplato. El funcionamiento de esta es muy intuitivo, es como un columpio de un parque infantil. Colocamos en uno de los platillos el objeto a medir y en el otro tenemos que equilibrar la balanza hasta que el fiel de la balanza, que es esta agujita que hay aquí marque el 0. ¿Cómo lo equilibramos? Con estas pesas. Estas pesas, cada una tiene una masa determinada, vamos colocando aquí pesas hasta que se equilibre, lo cual pues es bastante laborioso. Y luego también tenemos balanzas digitales de laboratorio con una precisión muy grande. Vamos a responder a estas cuestiones. ¿De qué magnitud depende la deformación que se produce en el muelle? Pues depende de la masa. Cuanto mayor sea la masa, mayor es el peso y entonces se produce una mayor deformación en el muelle. ¿Crees que una balanza de laboratorio como la de la imagen tiene algún muelle? ¿Y cómo se determina entonces la masa? En las balanzas de laboratorio no existen muelles. La masa de un cuerpo se determina comparándola con la masa de pesas conocidas. Una vez que se equilibra la balanza, entonces sabemos que la masa del cuerpo que pesamos coincide con la masa de las pesas situadas en un plato de la balanza. ¿Por qué todas las balanzas tienen una cantidad máxima que pueden medir? Porque en el caso de tener un muelle u otro elemento que se deforma, pues este tiene un límite. Si se sitúan masas muy elevadas, la deformación correspondiente estará por encima del límite que la balanza puede soportar y el muelle se deforma definitivamente o incluso puede llegar a romperse. ¿Es lo mismo masa que peso? Esto en el lenguaje cotidiano hablamos de peso. Masa no es un término que se suele utilizar mucho. Decimos me voy a pesar, peso poco, he perdido peso, cuando en realidad lo correcto sería hablar de masa. No es lo mismo. La masa de un cuerpo es la misma esté donde esté, es la cantidad de materia, mientras que el peso es una fuerza. Normalmente cuando hablamos de peso nos referimos a la fuerza con que la Tierra, la fuerza gravitatoria de la Tierra, nos atrae hacia su centro. Y eso depende del lugar donde se encuentre. Por ejemplo, la masa de un objeto será la misma en la playa que en la cima de una montaña muy alta, pero el peso no. Porque en lo alto de la montaña estaremos un poco más lejos del centro de la Tierra. Y si nos alejamos en un avión o en una nave espacial, pues nuestro peso irá disminuyendo con la distancia, pero nuestra masa, que es la cantidad de materia, la cantidad de átomos, moléculas, etcétera, etcétera, de la que estamos constituidos, eso no va a variar. ¿Qué puede ocurrir cuando aplicamos una o varias fuerzas sobre un objeto? Para aplicar varias fuerzas sobre un objeto, los efectos se suman. Pero puede ocurrir que las fuerzas actúen en sentidos opuestos.
Por ejemplo, dos personas que tiran de un mismo objeto en sentidos contrarios y con la misma fuerza, pues no se mueve. Y pueden llegar a compensarse por completo. Es decir, que podemos tener varias fuerzas actuando sobre un cuerpo de tal modo que la fuerza neta, la fuerza total que éste sufre, sea nula. ¿Cómo se mueven los cuerpos? Por ejemplo, los cuerpos pueden moverse en línea recta, siguiendo una parábola, una circunferencia, una trayectoria irregular. Ejemplo, un cuerpo que cae bajo la gravedad terrestre describe una trayectoria recta y aumenta su velocidad a medida que cae. La Tierra se mueve siguiendo una órbita casi circular alrededor del Sol. Volvamos al tema. Como siempre, hay que hacer un pequeño repaso. Los efectos de la fuerza, ya lo vimos en el curso pasado, en segundo. Los efectos de la fuerza pueden ser dos, un efecto estático o un efecto dinámico. Estático significa un cambio en la forma y en efecto dinámico, cambio en el movimiento. Cuando estiramos la cuerda de un arco o moldeamos la plastilina, estamos realizando una fuerza y tiene un efecto estático. Pero cuando ponemos en movimiento un coche parado o frenar ese mismo coche o cambiar el movimiento de una pelota a una bola, el efecto es dinámico, puesto que cambiamos el movimiento de esos objetos. Una misma fuerza puede tener distintos efectos. Por ejemplo, sobre este cartón de leche no es lo mismo tirar con una fuerza horizontal, una fuerza vertical hacia abajo o hacia arriba. Si lo queremos levantar de la mesa, tendremos que aplicar esta fuerza. Si queremos apartarlo porque nos estorba, tendremos que aplicar esta fuerza. Luego, una misma fuerza puede tener distintos efectos. Ya vemos que las fuerzas se representan por flechas. Estas flechas llamadas vectores las vamos a desarrollar más adelante. ¿Y dónde está la gente que ejerce la fuerza? La pelota cae si se suelta, la pelota que sube luego baja, los clavos se mueven hacia el imán. Vamos a responder a esta pregunta. Observa las ilustraciones de esta página y busca ejemplos de fuerza que realicen efectos similares a los que se indican en la parte superior. Pues por ejemplo, estirar un muelle, arrastrar un carro, dar una patada a un balón, arrugar un papel o frenar un patín. Ejemplos de una misma fuerza que realiza distintos efectos según el modo en que se aplique. En un sentido, una fuerza estira un muelle y en el contrario lo comprime. ¿O dónde está el agente que hace que la pelota suba o baje o se muevan los clavos hacia el imán? Pues la pelota sube porque una mano o un pie le aplican una fuerza hacia arriba. Baja porque la Tierra la atrae. Esta es una fuerza de acción a distancia. No hace falta contacto entre los dos objetos, entre la causa y el objeto que queremos mover. El imán atrae los clavos y hace que se muevan hacia él, y también una fuerza de acción a distancia. No lo he dicho antes, pero cuando resolvamos algún ejercicio en un vídeo explicativo, lo ideal, lo deseable sería que pararais el vídeo y lo copiarais en vuestra libreta. Volvemos al tema. El primer apartado es una pregunta. ¿Qué es una fuerza? Pues como lo definíamos el año pasado, es cualquier acción que al aplicarla sobre un cuerpo puede lograr dos tipos de efectos, un efecto estático o un efecto dinámico. Las fuerzas son magnitudes y como cualquier magnitud se puede medir con una unidad, en una escala. En el sistema internacional la unidad de fuerza es el newton, abreviadamente N mayúscula. Un newton es igual al peso de un cuerpo de 102 gramos. O aproximadamente un cuerpo de 1 kilo tiene una masa de 9,8 newton. Como 9,8 está muy próximo a 10, es muy frecuente que se utilice esta aproximación. 1 kilogramo de masa corresponde a un peso de 10 newton. Es decir, por ejemplo, una persona de 70 kilos de masa le corresponderían 700 newton de peso. El efecto de una fuerza no solamente depende de su valor, en newton, sino también de la dirección y el sentido en el que actúa.
Por eso se dice que la fuerza es una magnitud vectorial y se representa mediante un vector. Aquí tenemos representado un vector. Las características de cualquier magnitud vectorial o vector son las siguientes. El módulo, que es la intensidad, en este caso como es una fuerza, es la cantidad de newton. Normalmente depende de la longitud. Elegimos una escala, por ejemplo, decidimos que un centímetro sean 10 newton. Pues si un centímetro son 10 newton, si dibujamos un vector con una longitud de 4 centímetros, eso corresponderá a 40 newton. La dirección es la línea de actuación, es esta línea que tenemos aquí punteada. Y el sentido es la punta de la flecha, hacia donde apunta. En esta dirección, en esta línea, tenemos dos sentidos, hacia arriba o hacia abajo. Es el equivalente a una carretera de doble sentido. La carretera sería la dirección, pero tiene dos sentidos. Las fuerzas pueden ser fuerzas de contacto o fuerzas a distancia. Por ejemplo, las fuerzas de contacto son fuerzas que tiran, empujan o deforman. Como lo dice la propia expresión, se necesita contacto para que haya efecto. Las fuerzas a distancia, pues se ejercen, eso es, a distancia. La fuerza peso, que hace que una bola caiga. No hace falta que la Tierra toque a la bola. Si está suficientemente cerca de la Tierra, esa pelota será atraída por la Tierra y caerá. Aquí tenemos el ejemplo resuelto 1. Dibuja el vector que representa cada una de las fuerzas de las ilustraciones. Aquí tenemos un tirachinas, tiramos hacia atrás, aquí estaría el vector que nos indica la fuerza que tenemos que ejercer. En este caso tenemos que empujar hacia abajo para que se deforme la plastilina. En el caso del carro de la compra tenemos que empujar hacia adelante. Y en el caso de los frenos, la fuerza de rozamiento iría hacia atrás, en el sentido contrario al del movimiento del coche. La raqueta, golpeamos hacia adelante para que la pelota salga disparada. La fuerza peso va hacia abajo, igual que aquí. Y en este caso el imán ejerce una fuerza sobre los clips y el tornillo, en este sentido. Vamos a ver el ejercicio 2. Es como lo que hemos hecho anteriormente. Dibujar, en cada caso, la fuerza que realiza cada una de las acciones y además indicar si el efecto es estático o dinámico. La fuerza que sostiene a la lámpara en el aire es una fuerza que va hacia arriba y es un efecto dinámico. Cuando paramos un balón, el efecto es dinámico también. Cuando comprimimos un muelle, cambiamos la forma del muelle, por tanto es un efecto estático y tenemos que empujar por los dos extremos. Cuando lanzamos un penalti, el efecto es dinámico, el balón pasa de estar quieto a estar en movimiento. Cuando arrugamos un papel, esta es la dirección y sentido de la fuerza y el efecto es estático, cambiamos la forma del papel. Cuando masticamos un bocadillo, cerramos la mandíbula y arrancamos un trozo del bocadillo. Es un efecto estático, cambiamos la forma de ese bocadillo. Volvemos al tema. ¿Cómo medimos la fuerza? Con un aparato llamado dinamómetro. Ese dinamómetro básicamente está constituido por un muelle dentro de un tubo que tiene una escala visible. Las características de ese dinamómetro son el rango del dinamómetro, que es el intervalo comprendido entre el valor mínimo y el máximo de fuerza que puede medir, la precisión, que es la cantidad más pequeña de fuerza que puede medir. A la precisión también se le suele llamar sensibilidad. Un aparato sensible es que tiene una precisión muy pequeña y puede medir
fuerzas o magnitudes en general muy pequeñas. Por ejemplo, un reloj que tenga cronómetro y que mida hasta las centésimas de segundo es mucho más preciso que otro reloj de pared que mide solamente segundos. Otra característica es la exactitud. La exactitud se define como la proximidad entre el valor exacto y el medido. Coloquialmente, que mida bien. Esto pues normalmente tiene que ver con la calidad del instrumento. Aquí vemos un ejemplo de uso del dinamómetro en el que el rango está entre 1 y 10, la precisión es 0,2 y la medida es 4,8. Vamos a ampliar un poco, aunque la resolución no es demasiado grande. Pero aquí podemos ver cómo el dinamómetro va desde 0 hasta 10, ese sería su rango. Entre cada dos marcas consecutivas, por ejemplo entre 5 y 6, se intuye que hay 1, 2, 3, 4 marcas. Luego este espacio entre 5 y 6 se divide en 5 partes. Esto es un newton. Si lo dividimos en 5 partes, un newton dividido entre 5 son 0,2. Luego cada división pequeñita serían 0,2 newton. Entre 5 y 6 tendríamos 5, 5,2, 5,4, 5,6, 5,8 y 6. Luego la precisión sería 0,2, que es lo que veíamos aquí debajo. Y la medida, pues simplemente lo que nos indica el dinamómetro. Marca 4 y aquí es la cuarta división, pues sería 4,8 newton. Aquí tenemos otros dos dinamómetros, este es de 1 newton y este es de 10 newton. Y luego aquí en internet tenemos muchos otros dinamómetros. Estos son los típicos dinamómetros de laboratorio. Aquí podemos seleccionar uno y ampliar. Este, por ejemplo, es de 0,1 newton. Si dividimos entre 10, correspondería a 0,01 kilo. Eso serían unos 10 gramos. Luego, este dinamómetro, la masa máxima que puede pesar, correspondería a 10 gramos, 0,010 kilogramos, que corresponden a 0,1 newton. Podemos buscar otro dinamómetro, por ejemplo, este que es de 10. Ampliamos. Y aquí podemos ver la escala, va de 0 a 10, ese sería el rango. La precisión, pues entre cada dos marcas consecutivas hay 4 marcas secundarias, es decir, 5 divisiones. Y por tanto cada división correspondería a 0,2 newton. Con este dinamómetro podríamos medir, por ejemplo, 3,2 newton, pero no 3,3. Bien, volvemos al tema. Aquí tenemos distintos tipos de balanza. Normalmente tienen un muelle en su interior que se estira o que se encoge proporcionalmente a la masa del cuerpo que se cuelga. Y llegamos a los ejercicios 3 y 4. Estos son los que tenéis que hacer para el próximo día. Están detallados en la tarea. Aparte del ejercicio 3 y 4, también quiero que hagáis el ejercicio 22, que es este. Recordad, la página 116 y estamos en el tema 5. Aquí hay que explicar en cada una de estas situaciones cuál es el efecto de esta fuerza, si el efecto es estático o dinámico. Bien, pues eso es todo en esta sesión.
Un saludo y hasta la próxima.